Caracas sin agua. Después de escuchar el boletín radial de las 7 de la mañana, Samuel Burckhardt, un ingeniero alemán que vivía solo en un penthouse de la avenida Caracas, en San Bernardino, fue al abasto de la esquina a comprar una botella de agua mineral para afeitarse. Era el 6 de junio de 1958. Al contrario de lo que ocurría siempre, desde cuando Samuel Burckhardt llegó a Caracas, 10 años antes, aquella mañana de lunes parecía mortalmente tranquila. De la cercana avenida Urdaneta no llegaba el ruido de los automóviles ni el estampido de las motonetas. Caracas parecía una ciudad fantasma. El calor abrasante de los últimos días había cedido un poco, pero en el cielo alto de un azul denso no se movía una sola nube. En los jardines de las quintas, en el islote de la Plaza de la Estrella, los arbustos estaban muertos, los árboles de las avenidas, de ordinario cubiertos de flores rojas y amarillas, en esta época del año, extendían hacia el cielo sus ramazones peladas. Samuel Burckhardt tuvo que hacer cola en el abasto de la esquina para ser atendido por los dos comerciantes portugueses que hablaban con la clientela de un mismo tema, el único tema de los últimos 40 días, que esa mañana había estallado en la radio y en los periódicos, como una explosión dramática. El agua se había agotado en Caracas. La noche anterior se habían anunciado las drásticas restricciones impuestas por el INOS a los últimos 100.000 metros cúbicos almacenados en el dique de la Mariposa. A partir de esa mañana, como consecuencia del verano más intenso que había padecido Caracas después de 79 años, había sido suspendido el suministro de agua. Las últimas reservas se destinaban a los servicios estrictamente esenciales. El gobierno estaba tomando desde hacía 24 horas disposiciones de extrema urgencia para evitar que la población pereciera víctima de la sed. Para garantizar el orden público, se habían tomado medidas de emergencia que las brigadas cívicas, constituidas por estudiantes y profesionales, se encargarían de hacer cumplir. Las ediciones de los periódicos, reducidas a 4 páginas, estaban destinadas a divulgar las instrucciones oficiales a la población civil sobre la manera como debían proceder para superar la crisis y evitar el pánico. A Burckhardt no se le había ocurrido una cosa: sus vecinos tuvieron que preparar el café con agua mineral. Le anunció que la venta de jugos de frutas y gaseosas estaba racionada por orden de las autoridades. Cada cliente tenía derecho a una cuota límite de una lata de jugo de fruta y una gaseosa por día, hasta nueva orden. Burckhardt compró una lata de jugo de naranja y se decidió por una botella de limonada para afeitarse. Solo cuando fue a hacerlo descubrió que la limonada corta el jabón y no produce espuma. De manera que declaró definitivamente el estado de emergencia y se afeitó con un jugo de duraznos. Primer anuncio de cataclismo. Una señora riega el jardín. Con su cerebro alemán perfectamente cuadriculado y sus experiencias de guerra, Samuel Burckhardt sabía calcular con la debida anticipación el alcance de una noticia. Eso era lo que había hecho 3 meses antes, exactamente el 26 de marzo, cuando leyó en un periódico la siguiente información: en la Mariposa solo queda agua para 16 días. La capacidad normal del dique de la Mariposa, que surte de agua a Caracas, es de 9.500.000 metros cúbicos. En esa fecha, a pesar de las reiteradas recomendaciones del INOS, para que se economizara el agua, las reservas estaban reducidas a 5.221.854 metros cúbicos. Un meteorólogo declaró a la prensa en una entrevista no oficial que no llovería antes de junio. Pocas semanas después, el suministro de agua se redujo a una cuota que era ya inquietante. A pesar de que la población no le dio la debida importancia, 130.000 metros cúbicos diarios. Al dirigirse a su trabajo, Samuel Burckhardt saludaba a una vecina que se sentaba en su jardín desde las 8 de la mañana a regar la hierba. En cierta ocasión le habló de la necesidad de economizar agua. Ella, embutida en una bata de seda con flores rojas, se encogió de hombros. «Son mentiras de los periódicos para meter miedo», replicó. «Mientras haya agua, yo regaré mis flores». El alemán pensó que debía dar cuenta a la policía, como lo hubiera hecho en su país, pero no se atrevió, porque pensaba que la mentalidad de los venezolanos era completamente distinta a la suya. A él también le hubieran llamado la atención que las monedas de Venezuela son las únicas que no tienen escrito su valor, y pensaba que aquello podía obedecer a una lógica inaccesible,
para un alemán. Se convenció de eso cuando advirtió que algunas fuentes públicas, aunque no las más importantes, seguían funcionando cuando los periódicos anunciaron en abril que las reservas de agua descendían a razón de 150.000 metros cúbicos cada 24 horas. Una semana después se anunció que se estaban produciendo chaparrones artificiales en las cabeceras del Tuy, la fuente vital de Caracas, y que eso había ocasionado un cierto optimismo en las autoridades, pero a fines de abril no había llovido. Los barrios pobres quedaron sin agua. En los barrios residenciales se restringió el agua a 1 hora por día. En su oficina, como no tenía nada que hacer, Samuel Bucart utilizó su regla de cálculo para descubrir que si las cosas seguían como hasta entonces, habría agua hasta el 22 de mayo. Se equivocó, tal vez por un error de los datos publicados en los periódicos. A fines de mayo el agua seguía restringida, pero algunas amas de casa insistían en regar sus matas. Incluso en un jardín escondido entre los arbustos, vio una fuente minúscula, abierta durante la hora en que se suministraba el agua. En el mismo edificio donde él vivía, una señora se vanagloriaba de no haber prescindido de su baño diario, en ningún momento. Todas las mañanas recogía agua en todos los recipientes disponibles. Ahora, intempestivamente, a pesar de que había sido anunciada con la debida anticipación, la noticia estallaba en todo lo ancho de los periódicos. Las reservas de la mariposa alcanzaban para 24 horas. Bucart, que tenía el complejo de la afeitada diaria, no pudo lavarse ni siquiera los dientes. Se dirigió a la oficina pensando que tal vez, en ningún momento de la guerra, ni aun cuando participó en la retirada del Afrika Korps, en pleno desierto, se había sentido de tal modo amenazado por la sed. En las calles las ratas mueren de sed. El gobierno pide serenidad. Por primera vez en 10 años, Bucart se dirigió a pie a su oficina, situada a unos pocos pasos del Ministerio de Comunicaciones. No se atrevió a utilizar su automóvil por temor a que se recalentara. No todos los habitantes de Caracas fueron tan precavidos. En la primera bomba de gasolina que encontró, había una cola de automóviles y un grupo de conductores vociferantes, discutiendo con el propietario. Habían llenado sus tanques de gasolina con la esperanza que se les suministrara agua, como en los tiempos normales. Pero no había nada que hacer. Sencillamente no había agua para los automóviles. La avenida Urdaneta estaba desconocida. No más de 10 vehículos a las 9 de la mañana, en el centro de la calle. Había unos automóviles recalentados, abandonados por los propietarios. Los bares y restaurantes no abrieron sus puertas. Colgaron un letrero en las cortinas metálicas: cerrado por falta de agua. Esa mañana se había anunciado que los autobuses prestarían un servicio regular en las horas de mayor congestión. En los paraderos, las colas tenían varias cuadras desde las 7 de la mañana. El resto de la avenida, un aspecto normal, con sus aceras, pero en los edificios no se trabajaba. Todo el mundo estaba en las ventanas. Bucart preguntó a un compañero de oficina venezolano qué hacía toda la gente en las ventanas, y él respondió: están viendo la falta de agua. A las 12 el calor se desplomó sobre Caracas. Solo entonces empezó la inquietud. Durante toda la mañana camiones de linos con capacidad hasta para 20.000 litros repartieron aguas en los barrios residenciales. Con el acondicionamiento de los camiones cisternas de las compañías petroleras, se dispuso de 300 vehículos para transportar agua hasta la capital. Cada uno de ellos, según cálculos oficiales, podía hacer hasta 7 viajes al día, pero un inconveniente imprevisto obstaculizó los proyectos. Las vías de acceso se congestionaron desde las 10 de la mañana. La población sedienta, especialmente en los barrios pobres, se precipitó sobre los vehículos cisternas, y fue preciso la intervención de la fuerza pública para restablecer el orden. Los habitantes de los cerros, desesperados, seguros de que los camiones de abastecimiento no podían llegar hasta sus casas, descendieron en busca de agua. Las camionetas de las brigadas universitarias, provistas de altoparlantes, lograron evitar el agua. A las 12:30 el presidente de la Junta de Gobierno, a través de la Radio Nacional, la única cuyos programas no habían sido limitados, pidió serenidad a la población en un discurso de 4 minutos. Enseguida, en intervenciones muy breves, hablaron los dirigentes políticos, un representante del Frente Universitario y el presidente de la Junta Patriótica.
Bucart se había presenciado la Revolución Popular contra Pérez Jiménez 5 meses antes. Tiene una experiencia, el pueblo de Caracas es notablemente disciplinado, sobre todo es muy sensible a las campañas coordinadas de radio, prensa, televisión y volantes. No le cabía la menor duda de que ese pueblo también sabría responder a aquella emergencia. Por eso lo único que le preocupaba en ese momento era su sed. Descendió por las escaleras del viejo edificio donde estaba situada su oficina y en el descanso encontró una rata muerta. No le dio ninguna importancia, pero esa tarde cuando subió al balcón de su casa a tomar el fresco, después de haber consumido 1 litro de agua que le suministró el camión cisterna, que pasó por su casa a las 2, vio un tumulto en la Plaza de la Estrella. Los curiosos asistían a un espectáculo terrible. De todas las casas salían animales enloquecidos por la sed. Gatos, perros, ratones, salían a la calle en busca de alivio para sus gargantas resecas. Esa noche a las 10 se impuso el toque de queda. En el silencio de la noche ardiente, solo se escuchaba el ruido de los camiones del aseo, prestando un servicio extraordinario. Primero en las calles y luego en el interior de las casas. Se recogían los cadáveres de los animales muertos de sed. Huyendo hacia los teques, una multitud muere de insolación. 48 horas después de que la sequía llegó a su punto culminante, la ciudad quedó completamente paralizada. El gobierno de los Estados Unidos envió desde Panamá un convoy de aviones cargados con tambores de agua. Las fuerzas aéreas venezolanas y las compañías comerciales que prestaban servicio en el país sustituyeron sus actividades normales por un servicio extraordinario de transporte de agua. Los aeródromos de Maiquetía y La Carlota fueron cerrados al tráfico internacional y destinados exclusivamente a esa operación de emergencia. Pero cuando se logró organizar la distribución urbana, el 30% del agua transportada se había evaporado a causa del calor intenso. En Las Mercedes y en Sabana Grande, la policía incautó el 7 de junio en la noche varios camiones piratas, que llegaron a vender clandestinamente el litro de agua hasta a 20 bolívares. En San Agustín del Sur, el pueblo dio cuenta de otros 2 camiones piratas y repartió su contenido dentro de un orden ejemplar entre la población infantil. Gracias a la disciplina y al sentido de solidaridad del pueblo, en la noche del 8 de junio no se había registrado ninguna víctima de la sed, pero desde el atardecer un olor penetrante invadió las calles de la ciudad. Al anochecer el olor se había hecho insoportable. Samuel Bucart descendió a la esquina con una botella vacía a las 8 de la noche e hizo una ordenada cola de media hora para recibir su litro de agua de un camión cisterna, conducido por Boy Scouts. Observó un detalle. Los vecinos que hasta entonces habían tomado las cosas un poco a la ligera, que habían procurado convertir la crisis en una especie de carnaval, empezaban a alarmarse seriamente, en especial a causa de los rumores. A partir de mediodía, al mismo tiempo que el mal olor, una ola de rumores alarmistas se habían extendido por todo el sector. Se decía que a causa de la terrible sequedad, los cerros vecinos, los parques de Caracas, comenzaban a incendiarse. No habría nada que hacer cuando se desencadenara el fuego. El cuerpo de bomberos no dispondría de los medios para combatirlo. Al día siguiente, según anuncio de la Radio Nacional, no circularían periódicos. Como las emisoras de radio habían suspendido sus emisiones y solo podían escucharse 3 boletines diarios de la Radio Nacional, la ciudad estaba en cierta manera a merced de los rumores. Se transmitían por teléfono y en la mayoría de los casos eran mensajes anónimos. Bucart había oído decir esa tarde que familias enteras estaban abandonando a Caracas. Como no había medios de transporte, el éxodo se intentaba a pie, en especial hacia Maracay. Un rumor aseguraba que esa tarde, en la vieja carretera de Los Teques, una muchedumbre empavorecida que trataba de huir de Caracas había sucumbido a la insolación. Los cadáveres expuestos al aire libre, se decía, eran el origen del mal olor. Bucart encontraba exagerada aquella explicación, pero advirtió que por lo menos en su sector había un principio de pánico. Una camioneta del Frente Estudiantil se detuvo junto al camión cisterna. Los curiosos se precipitaron hacia ella, ansiosos de confirmar los rumores. Un estudiante subió a la capota y ofreció responder, por turnos, a todas las preguntas.
Según él, la noticia de la muchedumbre muerta en la carretera de Los Teques era absolutamente falsa. Además, era absurdo pensar que ese fuera el origen de los malos olores. Los cadáveres no podían descomponerse hasta ese grado en 4 o 5 horas. Se aseguró que los bosques y parques estaban colaborando en una forma heroica y que dentro de pocas horas llegaría a Caracas, procedente de todo el país, una cantidad de agua suficiente para garantizar la higiene. Se rogó transmitir por teléfono estas noticias, con la advertencia de que los rumores alarmantes eran sembrados por elementos perezjimenistas. En el silencio total, falta 1 minuto para la hora cero. Samuel Bucart regresó a su casa con 1 litro de agua a las 6:45 con el propósito de escuchar el boletín de la Radio Nacional. A las 7 encontró en su camino a la vecina que en abril aún regaba las flores de su jardín. Estaba indignada contra el Linos por no haber previsto aquella situación. Bucart pensó que la irresponsabilidad de su vecina no tenía límites. La culpa es de la gente como usted, dijo, indignado. El Linos nos pidió a tiempo que se economizara el agua. Usted no hizo caso. Ahora estamos pagando las consecuencias. El boletín de la Radio Nacional se limitó a repetir las informaciones suministradas por los estudiantes. Bucart comprendió que la situación estaba llegando a un punto crítico. A pesar de que las autoridades trataban de evitar la desmoralización, era evidente que el estado de las cosas no era tan tranquilizador como lo presentaban las autoridades. Se ignoraba un aspecto importante, la economía. La ciudad estaba totalmente paralizada. El abastecimiento había sido limitado y en las próximas horas faltarían los alimentos. Sorprendida por la crisis, la población no disponía de dinero en efectivo. Los almacenes, las empresas, los bancos estaban cerrados. Los abastos de los barrios empezaban a cerrar sus puertas a falta de surtido. Las existencias habían sido agotadas. Cuando Bucart cerró el radio, comprendió que Caracas estaba llegando a su hora cero. En el silencio mortal de las 9 de la noche, el calor subió a un grado insoportable. Bucart abrió puertas y ventanas, pero se sintió asfixiado por la sequedad de la atmósfera y por el olor, cada vez más penetrante. Calculó minuciosamente su litro de agua y reservó 5 centímetros cúbicos para afeitarse al día siguiente. Para él, ese era el problema más importante, la afeitada diaria. La sed producida por los alimentos secos empezaba a hacer estragos en su organismo. Había prescindido, por recomendación de la Radio Nacional, de los alimentos salados, pero estaba seguro de que al día siguiente su organismo empezaría a dar síntomas de desfallecimiento. Se desnudó por completo, tomó un sorbo de agua y se acostó boca abajo en la cama ardiente, sintiendo en los oídos la profunda palpitación del silencio. A veces muy remota, la sirena de una ambulancia rasgaba el sopor del toque de queda. Bucart cerró los ojos y soñó que estaba entrando en el puerto de Hamburgo, en un barco negro, con una franja blanca pintada en la borda, con pintura luminosa. Cuando el barco atracaba, oyó lejana la gritería de los muelles. Entonces despertó sobresaltado. Sintió en todos los pisos del edificio un tropel humano que se precipitaba hacia la calle. Una ráfaga, cargada de agua tibia y pura, penetró por su ventana. Necesitó varios segundos para darse cuenta de lo que pasaba. Llovía a chorros.